A continuación, vamos a resolver el problema de la biblioteca. Pedro y Margarita estaban devolviendo libros en la biblioteca. Margarita dijo: si me das uno de tus libros, tendré el doble que tú. Pero si yo te doy uno de mis libros, tendremos el mismo número de libros. ¿Cuántos libros tenían Pedro y Margarita? Resumidamente, la fase 1 de comprender clasifica la información en datos, objetivos y relación. Aquí los únicos datos, personas o colecciones que tenemos, pues podría ser Pedro, pondríamos una P, Margarita una M, y digamos que lo que estamos estudiando atributo pues sería, y también un libro, y el número de libros de Pedro y el número de libros de Margarita, y nos podríamos centrar en esas dos colecciones. Las relaciones que hay son precisamente la conexión que hay entre los números de libros de Pedro y los números de libros de Margarita, que nos dicen de la siguiente manera: el intercambio de libros entre Pedro y Margarita, de un solo libro, resulta que significaría que Margarita tendría el doble de libros que Pedro. Y viceversa, si el intercambio es al revés, de Margarita a Pedro, pues tendrían el mismo número de libros. El objetivo, pues, precisamente el número de libros de Pedro y Margarita que tenían antes de hacer ese trasvase. El diagrama que se puede utilizar pues podría ser una tabla simple para entender las relaciones en la fase de comprender, así como visualizar en diagrama partes toda la información, y que se podría tratar de hacer una modelización con diagrama partes todo, o una modelización para entender las relaciones, y que podría invitarnos después a trabajar y ejecutar la modelización en la fase de ejecutar y responder al problema. Yo lo que voy a resolver es, voy a usar el diagrama a tabla simple y voy a aprovecharme de GeoGebra, la hoja de cálculo de GeoGebra, para realizar el ensayo y error a través de la tabla, pero también vamos a resolverlo gráficamente con el GeoGebra. Aquí está en la primera columna, está representada pues la relación. La primera relación de que cuando se hace un trasvase de Pedro a Margarita hay el doble, pues entonces yo lo que hago es precisamente pues poner una serie de, esto sería un ensayo y aquí iría el doble, ¿vale? Pero si eso es así, pues deshago el trasvase que hubo de Pedro a Margarita, por lo tanto la situación inicial sería 2 libros Pedro y 1 Margarita, y realizo el otro trasvase, y esa relación va a ser mi condición de salida en el ensayo y error, y por lo tanto en este caso pues sería un error porque no es igual el número de libros de Pedro que de Margarita. Aquí en esta columna lo que he representado ha sido la diferencia de libros aquí entre Margarita y Pedro, y aquí la diferencia entre el doble de Pedro y de Margarita en los ensayos que vamos a hacer. Si esto lo deslizamos hacia abajo, o sea, aquí se consigue fácilmente pues teniendo esta cadencia de incremento, deslizamos hacia abajo y la hoja de cálculo lo detecta, y aquí pues está definido de esta manera: múltiplo entre Pedro y Margarita multiplicado por la celda A2, que en este caso es 1. He puesto unos deslizadores porque mi intención es después generalizar el problema, cambiar las situaciones del problema. Y en ese caso, pues lo que obtenemos es que Pedro, pues si deshacemos, pues pasaría a tener 2 libros y Margarita 1, y si lo deshacemos, pues 3 y 6. Lo deslizamos hacia abajo y vemos que se alcanza la condición de salida cuando aquí en este ensayo, que es cuando Pedro tiene 4 y Margarita tiene 8, cuando le cedemos un libro de Pedro a Margarita, y el estado inicial pues sería Pedro 5 y Margarita 7, que es deshacer ese incremento de Margarita hacia Pedro. Gráficamente sería representar pues la función por ejemplo de la primera relación, cuando saldría esta función lineal, representamos en el eje horizontal sería los libros de Pedro, y en el eje vertical el número de libros de Margarita. Y lo mismo en este caso, de esta relación. Y obtenemos pues esta recta, que es una recta paralela a la función afín y recta paralela a la otra relación. Y como queremos saber cuándo se consigue que las dos coordenadas sean iguales, que el número de libros de Pedro y de Margarita sean iguales, pues ponemos la función
la bisectriz del primer y tercer cuadrante igual a aquí. Y vemos que la solución se alcanza para el punto 6, 6. Si nosotros cambiásemos las condiciones, imaginemos ahora que en lugar de hacer de que sea un múltiplo de 2, porque es un múltiplo de 3. Si hacemos un múltiplo de 3, pues resulta que observamos, manteniendo que el trasvase sea 1 entre ellos, que la solución se alcanza pues para 3 y 5, porque vemos que la igualdad es para el punto de coordenadas, entonces en que se trata de recta para en el punto de coordenadas para efectuar. Pero vamos a suponer que el trasvase sea 2, o sea que la parte inicial sea 2. ¿Ah? Si cuando siendo esta relación sea el triple, pero el trasvase de Pedro a Margarita son 2 libros, pues resulta que hacemos ese cambio, ¿no?, en esta columna para después precisamente pues lo que sé de Margarita a Pedro sigue siendo 1 y vemos que se alcanza cuando se alcanza la igualdad, pues en el mismo sitio. Vemos aquí que hemos quitado, hemos deshecho ese cambio, ¿no?, de 2 y sigue siendo la misma solución. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si le ponemos que que el movimiento también de Margarita a Pedro es 2 libros, pues resulta que ahora la igualdad se consigue en 8 y por lo tanto la solución sería 6 libros Pedro y 6 libros Margarita. Pero ¿qué pasa si ponemos aquí 4 y vemos que si en esta situación resulta que nos estaría diciendo que jamás se va a conseguir, no tiene solución en este caso el problema. Vemos que en este caso pues aquí Pedro tiene 6, aquí 4 Margarita y después pasa que es mayor que Margarita y aquí es menor que Margarita, o sea que la igualdad se consigue aquí en el medio y por lo tanto esa relación de que tenga la igualdad no se conseguiría, pero sin embargo podríamos plantear, no, en ese caso Margarita tendría el doble de Pedro y podríamos tener otro enunciado del problema o incluso en otro contexto. Podríamos ir observando incluso aquí que podríamos jugar que no, en ese caso pues Margarita tendría el triple que Pedro, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, imagínense como estábamos aquí mantenemos 1 y aquí ponemos 2? ¿Se consigue la igualdad en algún lado? Pues sí, nos dice que en esta situación, oye, es que queremos que aquí sea 3, pues resulta que en este caso pues nos sigue saliendo una solución posible de igualdad. Entonces podríamos pensar, oye, ¿cuáles son las condiciones que debe ocurrir para que efectivamente tenga solución? ¿No? Y podríamos investigar. Aquí pues sería una situación en la que el trasvase de Pedro a Margarita fueron de 3 libros y resulta que en esa situación Margarita tendría el cuádruple que de Pedro y que sin embargo cuando Margarita le cede a Pedro, ¿vale?, consigue la igualdad. ¿Y cuando se consigue? Pues aquí sería el caso de que Pedro en estado inicial tendría 7 libros y Margarita 13 libros. Bueno, esto es una idea de un poco llevar el problema a otro horizonte con esta herramienta y tratar de generalizarlo. Así que les dejo un fichero de GeoGebra pues para poner otros enunciados y buscar otras soluciones posibles.